Hoy en estudios con Jaime Delgado, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores de ASPEC. Vamos a conversar, como le dije antes de la pausa, acerca de los mercados, si estos están funcionando bien, de manera perfecta o imperfecta, si es que amerita hacer algún tipo de regulación de precios, como se viene sugiriendo desde el Ejecutivo. Señor Delgado, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gusto estar aquí. Preocupados obviamente por este tema de los precios, ¿no? Porque el consumidor, la consumidora es muy sensible a esta situación cuando de pronto no se incrementan sus ingresos y los precios de algunos productos básicos comienzan a subir. Entonces su capacidad económica se reduce tremendamente y la gente se siente con mucha impotencia porque no sabe qué hacer. Frente a esta situación yo creo que hay que diferenciar los mercados. Hay mercados altamente competitivos, ¿no? Aquellos mercados donde hay muchos ofertantes. Por ejemplo. Se me ocurren los restaurantes, ¿no? O sea, en una cuadra tenemos 20 cevicherías y todas van a tratar de competir por tener la mejor calidad y el menor precio para capturar esa clientela. Entonces todos están arrebatando una clientela. Entonces ahí nadie podrá decir, pues, hay un abuso del poder de mercado. Sin embargo, tenemos otros mercados con algunas distorsiones. Primero, que están muy concentrados, lo cual se presta a un abuso de la posición de dominio de mercado. Me refiero, por ejemplo, al mercado de materiales de construcción, tipo fierro o tipo cemento. En el cemento sucede lo siguiente, ¿no? Normalmente las ciudades tienen una o a lo mucho dos fábricas de cemento, generalmente una. Entonces, no hay una real competencia, porque uno dirá, claro, pero es que tú puedes importar cemento, tú puedes traer cemento Yura, por ejemplo, pero es que no lo puedes hacer porque los costos de flete ya te sacan de mercado. O sea, el flete es un componente fundamental para garantizar que haya o no competencia. Entonces, en base a esas características del mercado, estas empresas que están dominando un área, un territorio, tratan de sacar el máximo provecho posible. Es decir, se disparan los precios al máximo. Es decir, hasta donde puedan ellos estimar de que no va a ser posible que entre otro competidor. Ahora, si alguien dice, oye, pero si el cemento está más barato en Arequipa o está más barato en Bolivia, ¿por qué no lo traigo? Claro, pero yo tengo que calcular cuánto me cuesta el flete. Pero si me atreviera a traerlo, o sea, hago una compra, ¿no es cierto? Hago una compra. Inmediatamente esta empresa se da cuenta de esto y me baja el precio. O sea, me saca de mercado. A la primera me saca de mercado. Entonces, ¿qué hacemos frente a esa situación? Es decir, claro, las empresas dicen, un momentito, este es libre competencia. Este gobierno no se meta conmigo. Oye, no se meta conmigo, pero tú estás abusando, tú te has apropiado de este mercado. Entonces nos quedan dos opciones: fomentar que haya más competencia, animar, eliminar todas las barreras posibles de acceso al mercado para invitar a otros actores y decir, oye, vengan a poner una planta de cemento acá, porque esto no me gusta. Hágale competencia. Ahora, hay otros mercados que están muy concentrados. A eso justamente hay dos o tres tema empresas. justamente respecto a la discusión de los últimos días, respecto al mercado de aceites, al mercado de harinas, de los fideos, que de hecho marcan la pauta porque son productos de la canasta básica familiar, son productos, digamos, altamente sensibles, como la leche, por ejemplo, también. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa en ese sector, por ejemplo? En ese sector lo que ocurre es que, si bien es cierto, hay varias empresas, hay una que está concentrando más del 60% del mercado. Que es Alicor. Hay un estudio de Maximice justamente al respecto, de hace unos 3 años, que justamente clarifica quiénes son en el mercado y quiénes, digamos, tienen una posición de dominio, o por lo menos que son los que están concentrando gran parte del mercado. Claro. Entonces, ahí uno tiene que tener cuidado en cuál es el comportamiento de la empresa y tiene que haber una vigilancia estricta del gobierno, en este caso del Indecopi, que se ha creado precisamente para garantizar la libre competencia y evitar el abuso del poder del mercado. A eso iba. Indecopi tiene una función no de regulación de precios per se, es digamos, una función más de vigilar que no haya, digamos, una competencia, digamos,
que los actores del mercado compitan de manera igual, todos, ¿no es cierto? Sí. Y que no se fomente algún tipo de especulación. Claro, porque eso es castigado. La gran pregunta es, efectivamente, es una discusión, ¿no? Porque ¿qué sucede, por ejemplo, si en un mercado altamente concentrado se establece de que una empresa tiene un margen de utilidad del 200%? Versus otras empresas que en mercados altamente competitivos su margen de utilidad sería 20%. Entonces las empresas aquí argumentan, y un sector argumenta de que el gobierno no puede controlar precios, entonces tampoco puede controlar margen de utilidad. O sea, lo que puede impedir el gobierno es decir que hay una concertación o que ponga trabas de acceso a ingreso a otros actores, pero no puede meterse con las utilidades de la empresa o con los márgenes de utilidad. Esa es la gran discusión, ¿no? Justamente el ministro de Economía el lunes pasado ya había dejado entrever que el gobierno estaba preparando una serie de medidas en caso las empresas líderes de mercado pues no fomentaran mucho más la rebaja de los productos, llámese el aceite y los fideos, porque todavía había margen para ello. Esa fue la misma opinión en algún momento de la ministra de la Producción, Eliana Conterno, fue la propuesta del ministro de Agricultura, el señor Carlos Leyton, del mismo premier Diego de Simón, quien eso lo comentó en diciembre pasado. Entonces digamos que hay opiniones que van en ese sentido, que en cierto modo las medidas propicien una rebaja mayor de precios, porque digamos se puede hacer finalmente. La pregunta es, ¿qué medidas se podrían hacer? ¿Hasta qué punto el gobierno puede intervenir en ese mercado? Uno, y dos, si es que pasaría en algún momento por reforzar la labor de Indecopi para, digamos, controlar mercados o en cierto modo regular de mayor manera. Lo que pasa es que hay una discusión ahí, ¿no? Son concepciones doctrinarias con relación a las facultades que pueda tener el Indecopi para intervenir en este control. Y han habido caminos de ida y vuelta en posiciones del tribunal de Indecopi con relación a en qué medida puedo controlar esto. Pero lo que sí ha quedado marcado es que hasta ahora el país no ha aprobado normas respecto de la concentración económica. Entonces, esto es muy frecuente, ¿no? Que las empresas, las grandes empresas, tratan de capturar la mayor proporción de mercado. Entonces surgen empresas pequeñas ahí, tienen éxito y se la compran. Entonces esto, en vez de fomentar la competencia, fomenta la concentración. Y hasta ahora nuestro Estado no ha querido intervenir con relación al tema de las concentraciones, de las fusiones. Y tan es así de que se han constituido pues los grandes monopolios, ¿no? En caso de las cervezas, por ejemplo, en un momento y durante muchos años tuvimos concentrado el mercado. Menos mal, llegó otra empresa. Entonces, pero muchísimos estados tienen mecanismos para evitar estas concentraciones y más bien obligarlas a separarse en algunos casos, como Microsoft, por ejemplo, y a animar la competencia. Entonces, este es un tema polémico, por cierto, porque el tema de control de precios, además, nos ha ido muy mal en épocas pasadas. Así es. Porque esto puede fomentar incluso 20 años atrás. Corrupción. El primer gobierno aprista, precisamente, la característica era el control de precios. Se controlaba el precio del aceite, el precio del pan, el precio de la gasolina, el precio de todo, y finalmente eso generaba desabastecimiento, generaba corrupción también. Porque si yo quería un precio más alto, tenía que negociarlo con el gobierno. Entonces, de pronto, por ahí algún funcionario se ganaba alguito por autorizarnos una subida de precios. Entonces, no es muy sano tampoco. Señor, para terminar, en todo caso, ¿qué recomendaría usted? ¿Qué es lo que se debería hacer en ese momento para que la posición o la idea del gobierno tenga una idea, sea, digamos, una idea bien pensada, que no afecte al mercado? Bueno, el tema está en ponerle la lupa a aquellos mercados que están muy concentrados. En el tema de los combustibles, por ejemplo, el gobierno tendría que dar el ejemplo en eso, ¿no? Porque es no solamente gobierno, sino es actor con Petroperú, ¿no? Y hacer un estudio más detallado, un monitoreo más cotidiano, para poner en evidencia, digamos, cuáles son los márgenes, por ejemplo, cuáles son los márgenes de utilidad que tienen los industriales del aceite, de la harina, en comparación a otros países, y animar y eliminar cualquier, barrera de acceso al mercado, o sea, facilitar el ingreso de nuevos actores. Sí, en todo caso vamos a esperar lo que el gobierno decida en los siguientes días. Imagino que será una decisión de Consejo de Ministros. En todo caso, daré por los comentarios que usted ha dado hoy en la mañana por la financiación. Realmente gracias, señor.
Bien, hemos estado con Jaime Delgado, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores de ASPEC. Yo los veo el lunes a la